Muy buenas tardes. Una vez más con ustedes, soy el pastor Antonio Pichardo del canal 70 veces 7. Eso es Perdón sin Límite. Hoy es día miércoles 27 de agosto del año 2025. En esta tarde vamos a hablar de un tema sobre uno de los profetas mayores que usted ha leído mucho, usted conoce de quién es el profeta Ezequiel. Lo conocemos como uno de los profetas mayores, lo conocemos como eh, profeta, pero muchas veces no lo conocemos como sacerdote. Y él es o era sacerdote y a la vez profeta. Si nosotros nos vamos a Ezequiel capítulo 1 y versículo 3, dice la palabra: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. O sea, Ezequiel era un profeta. Ezequiel era un hombre usado por Dios, un sacerdote. Su papá, Busí, era sacerdote del templo de Jerusalén. Y como viendo nosotros también a Juan el Bautista, era sacerdote, aunque no ejercía el sacerdocio, pero su padre era un sacerdote del templo de Jerusalén. Incluso cuando el ángel llega y le habla y le dice a Zacarías que iba a tener un hijo, ya siendo su esposa mayor de edad, y él no creyó, y el ángel le dijo, por cuanto no había creído, iba a quedar mudo hasta que naciera su hijo. Entonces Juan el Bautista, nosotros lo vimos antes de Jesús, diciendo que detrás de él venía aquel que él no era ni capaz ni digno de desatar la correa de sus zapatos, hablando sobre Jesús. Él era sacerdote, no ejercía el sacerdocio. Se cree que Juan el Bautista estuvo allá en Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, frente al Mar Muerto ahí. Qumran, ese lugar ahí que habían aproximadamente 200 hombres que eran los escribas, lo que traducían lo que no traducían, sino copiaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la Torah o el Tanaj, la Biblia judía. Y por ende, en el 1947 se encontraron 14,000 rollos en unas cuevas que un beduino andaba cuidando las ovejas, y una de esas ovejas se le escapó y se fue adentro de una de esas cuevas. Él tiró una piedra para ver si el animal salía y oyó un ruido como que algo se quebró. Cuando él entró, encontró esa vasija que hacían de barro y metió los rollos adentro. Por ende se fueron a una, a otra y a otra cueva y encontraron por todo unos 14,000 rollos de la palabra de Dios. El sacerdote Ezequiel fue un profeta sobre el Antiguo Testamento que vivió durante el exilio de los judíos en Babilonia, aproximadamente en el 595 y 700 y 570 antes de Cristo. Exiliado por los babilónicos, Ezequiel recibió visiones divinas, incluido el carro divino y el valle de los huesos secos, y transmitió a su pueblo mensaje de juicio
mensaje de esperanza, y anunció la restauración de Israel y la construcción de un nuevo templo. Esas fueron algunas de las profecías de este hombre, sacerdote y profeta de Israel llamado Ezequiel. En esos tiempos gobernaba como rey en Jerusalén Joaquín, también conocido como Jeconía. Fue el penúltimo rey de Judá. Estuvo en su reinado muy poco tiempo, aproximadamente 3 meses, y de ahí Babilonia conquista Jerusalén y él fue llevado a Babilonia cautivo por los babilónicos. Ezequiel era sacerdote y creció en Jerusalén, pero fue llevado en cautiverio o cautivo a Babilonia con otros judíos alrededor del año 597 antes de Cristo. Pero a pesar de eso, en Babilonia él siguió profetizando. Busí fue sacerdote de Jerusalén y fue padre de Ezequiel. Por ende, el sacerdocio correspondía a Ezequiel de parte de su padre. Busí era del linaje del sacerdote o del sumo sacerdote Sadoc. Este fue llevado a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. El sumo sacerdote Sadoc sirvió en el reinado del rey David, en el reinado del rey Salomón, cuando David ya estuvo muy anciano de edad, cerca de la muerte. Su hijo mayor, Adonías, quiso usurpar el trono y David ordenó a Sadoc y al profeta Natán que fuesen a Githón y que ungieran a Salomón como rey. Porque este Adonías quería usurpar el trono de David. O sea, papá se está muriendo, sabemos que hay otros hermanos que pueden tomar el trono, o papá puede delegar el trono a ellos, así es que yo voy y lo agarro. Y fue y tenía su compinche, tenía ya su gente, ¿verdad? Quien lo podía a él ungir como rey. Pero el trono no era para él, aunque fuera el hijo mayor, sino que el trono era para Salomón. Y David ordenó a Sadoc, que era un hombre fiel a su reinado, que era un hombre que amaba lo recto y amaba al rey David, y por ende Sadoc fue sumo sacerdote en tiempo de David y luego en tiempo de Salomón. Sumo sacerdote. O sea que en el templo había muchos sacerdotes, muchos. Podían haber 200, 300, 400 sacerdotes, pero solo había un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote era Sadoc. Después de la construcción del templo de Salomón, Sadoc fue el primer sumo sacerdote. De la línea de los hijos de Sadoc fueron fieles incluso hasta el exilio. Hasta el exilio, ya cuando fueron a Babilonia, seguían siendo ellos fieles, ¿verdad? Fieles a su llamado.
En el exilio y en la orilla del río Quebar, Ezequiel tuvo una visión a la edad de los 30 años que lo llamó a ser profeta del Señor, convirtiéndose en el portavoz de Dios para el exilio. O sea, Dios tenía ya preparado, Dios sabía que iba a haber una conquista de parte de Babilonia y que todo estas personas, no todos los judíos, pero parte de los judíos iban a ser llevados cautivos hasta Babilonia. Por lo cual, Ezequiel era el profeta del exilio. A través de Ezequiel era que Dios le hablaba a su pueblo, lo consolaba. A través de su profeta era que Dios le rendía amor. A través del profeta es que Dios también le hablaba de juicio. A través de su profeta Dios también le hablaba de la construcción del templo que había sido destruido por los babilónicos. Porque el primer templo que Salomón edificó, cuando David compra aquella heredad o aquel lugar, ¿verdad? Ahí en el monte Moriah, era una era algo cuando los campesinos usaban para ventar los granos. Yo no sé si usted ha visto eso, pero yo cuando estaba pequeño miraba cómo en mi país recogían los frijoles ya cuando estaban secándose, ya que estaban maduritos, y entonces lo ponían al sol a que se secaran bien secos, y cuando hacía mucho sol tendían una lona grande, pero grande, y ahí echaban los frijoles con todo o sea, la matita de frijoles arrancada, y la ponían ahí ya seco, y empezaban un grupo de personas así alrededor con palos largos y paliaban los frijoles. Decían, vamos a paliar frijoles mañana. Entonces los paliaban, y entonces la vaina de los frijoles, que traían 5 o 6 granos, depende del tamaño del grano, de la baqueta que tenían los frijoles, se abrían y caían los frijoles. Pero dentro de ahí también caía la basura, lo que el palo golpeaba y se desbarataba, y podían sacar la basura grande con la mano y echarla afuera, pero quedaba mucho basurita pequeña junto con los frijoles, en lo cual había que limpiar. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Yo veía que agarraban los frijoles y los tiraban para arriba, y cuando venía el viento, los frijoles como más pesados caían abajo, pero el viento se llevaba la basura. Entonces, decían que era aventar los frijoles. Eso es lo que se hacía ahí, en ese lugar que David compró para que construyera, para ser construido el templo. David quiso construir el templo, pero Dios no se lo permitió, porque David tenía la mano llena de sangre. O sea, las mujeres judías cantaban una canción que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Porque David tenía muchos, ¿cómo podemos decirle? Muchas cosas buenas, muchas anécdotas, muchas adjetivos que podemos darle a David. David era poeta, David era músico, David era, ¿cómo se llama? Guerrero, David era poeta, David, ¿qué no tenía David? David era un hombre sabio, David era un hombre querido por el pueblo, David era pastor. David era pastor de las ovejas. ¿Y sabe qué pasaba con David? Que David cuando venía un oso o un león, David lo agarraba de la boca así y lo desgarraba y lo mataba cuando venía a querer dañar una de sus ovejas.
David era un hombre tierno y David tenía una cualidad bien peculiar, que cuando David llevaba las ovejas a tomar agua y al pasto, David llevaba las ovejas más ancianas de todas y la más jovencita de todas. Llevaba a la jovencita que todavía sus dientitos estaban no muy fuertes y la ponía a comer hierbita primero. Y después de eso llevaba a las ovejas mayores a que comieran después de las tiernitas. Y los jóvenes y las jóvenes las llevaba a que se comieran ya lo último, porque tenían los dientes fuertes y podían arrancar la raíz y comérselas. Hasta en eso tenía cuidado David. Entonces Dios miró todas las cualidades, eso es la palabra, cualidades que tenía David. Y todas esas cualidades, Dios piensa y dice, este va a ser un buen pastor para mi pueblo. Y por eso David fue el pastor. David fue el rey de Israel por todas las cualidades que tenía David para gobernar su pueblo. Y David ordena a Sadoc y ordena a Natán. Recuérdense que Natán fue aquel que llegó a casa de David a reprenderlo cuando él cometió el pecado con la esposa de Uría. Y ahí lo estamos viendo ahora, ya casi en su muerte David, mandándolo a él y a Sadoc a que unjan a Salomón como rey de Israel. Después de la construcción del templo, como dijimos, Sadoc fue el primer sacerdote o sumo sacerdote. Y en el río Quebar era un canal de un río en las antiguas Babilonia. Se cree que estaba en lo que hoy es el país de Irak, muy cerca de la ciudad de Nippur, el río Quebar. O sea, el río Quebar no era como un río de estos que nosotros conocemos, un río grande, sino que era como canales que hacían, ¿verdad? En esos lugares hay poca agua. Hay poca agua, entonces ellos se las arreglan para poder llevar agua a esos lugares. De Ezequiel podemos decir que su ministerio se centró en juicio. Anuncia el juicio inmediato sobre Israel y las naciones paganas debido a la infidelidad de su pueblo, pueblos infieles, y lamentablemente alguien tenía que pronunciar lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer. En ese caso le tocaba a Ezequiel. Transmitió mensajes de esperanza sobre el futuro o la futura restauración de Israel, la venida del Mesías, la profetizó, y la recreación de un nuevo templo en Israel. Tiempo después ya nosotros vimos el templo de Nehemías y Esdras, que llegaron de rey Ciro, les permitió ir de ahí de Persia a Jerusalén o a Israel a reparar las murallas y a reparar el templo que estaba destruido por aproximadamente 70 años. El pueblo no queda contento, el pueblo queda triste y el pueblo recordaba aquel lujoso templo que había construido Salomón y no se le parecía en nada aquel templo. Parece que el templo era más importante que Dios, que la presencia de Dios. Parece que adoraban más el templo que adorar a Dios.
o era más importante el templo que adorar a Dios. Y quizás con los recursos que ellos pudieron obtener, Esdras, para reconstruir de nuevo el templo, para ellos no era suficiente. Esdras pasó leyendo muchas horas, días, la Torah, y dice que muchos lloraban, pero aún no estaban satisfechos en su corazón, porque miraban la fachada, miraban la estructura del templo y querían ellos más. Hasta que después vino Herodes el Grande, y Herodes dijo: yo voy a tener el pueblo contento, yo voy a hacer que el pueblo se sienta como ellos quieren sentirse, y le voy a construir un templo bello. Herodes era un tremendo constructor. Herodes era el hombre más rico de aquel entonces, tenía todas las posibilidades, tenía todos los medios para poder hacer lo que en sí ellos querían, y Herodes reconstruye el templo y le hace un templo de lujo, un templo bellísimo, parecido al otro templo que había hecho Salomón. No sé si mejor o inferior, pero era un templo que igualaba al templo que había hecho Salomón. Fue ese mismo templo que cuando Jesús anduvo por ahí con los discípulos, y los discípulos le mostraban el templo a Jesús, y se maravillaban viendo la estructura que había ahí, que no había probablemente otro edificio en Jerusalén como ese. Quizá era el top one, el número uno. Entonces Jesús le dijo: y no quedará piedra sobre piedra de lo que ustedes están viendo hoy. Así que otra profecía que este hombre trajo al pueblo fue la profecía del Valle de los Huesos Secos, que simbolizaba la futura restauración de Israel en el capítulo 37 de Ezequiel. Usted lo puede leer en casa, el capítulo 37, y usted va a ver que ahí dice que había un valle lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta y le dice: hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y el profeta Ezequiel le dice: oh Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor le dice: empieza a profetizar a esos huesos secos y dile que vivan. Y que vengan la piel, los tendones, todos los órganos, la piel y todo. Y dice que se levantó un tremendo ejército y se puso de pie en ese lugar. Esa fue la profecía. Eso simboliza o significa la futura restauración del pueblo de Israel. El libro de Ezequiel, la profecía y visiones de Ezequiel se recogen en el libro del Antiguo Testamento, que lleva su nombre siendo uno de los 4 profetas mayores. Hay 4 profetas mayores y Ezequiel es uno de ellos. Ezequiel es el profeta del exilio babilónico. Aún estando allá, Dios lo usa para traerle profecía a su pueblo, porque Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo, y Dios siempre va a estar cerca de su pueblo. Pase lo que pase, Dios siempre está presente en su pueblo. Acontezca lo que acontezca, Dios no abandona a su pueblo, nunca lo abandonará. Nosotros podemos ver la guerra que está sucediendo en Israel, y sabemos que Dios está con su pueblo, y que al tiempo de Dios, Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero Dios nunca va a abandonar a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Es el pueblo elegido de Dios. Así que este es el corto mensaje que podía traerle en este día acerca de el sacerdote Ezequiel. Si usted creía que solo era profeta, no, también él era sacerdote. Aunque quizá nunca ejerció en el templo y se dedicó solo a la profecía, no sabemos, pero
Ezequiel era profeta y sacerdote de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que este mensaje ha sido de bendición. Abrazo para todos y nos miramos en un próximo video. Siempre les recordamos ayudarnos con su like, ayudarnos con su me gusta, ayudarnos con su suscripción al canal, ayudarnos con propagar este mensaje. O sea, mandarlos a otras personas que usted conoce y que quizás están interesados en la palabra de Dios, en conocer, en estudiar un poquito con nosotros cada vez que nosotros sacamos un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Muchas bendiciones en este día y esperamos que nos podamos ver en la próxima vez. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hasta la vista.